Dame un segundito para conectar la compu. Listo. Ahora sí. Bueno, pues espero se encuentren muy bien. Gracias a Dios porque podemos tener nuevamente este espacio para estudiar la palabra. Hoy vamos a tratar un tema que, como pueden ver en la presentación, ¿sí? Se llama diligencia para edificar la casa de Dios, ¿no? Es algo en lo cual Nancy y yo estuvimos meditando y hay algunos aspectos que creemos que son importantes para complementar la idea que ya tenemos acerca de la edificación, ¿vale? Entonces, esta presentación que tengo aquí en pantalla es solamente así como para introducir un poquito el tema, ¿sí? Pero eh, además de la presentación hay algunos otros temas con algunas otras citas que vamos a ir mencionando justamente, ¿vale? Entonces, vamos a orar y entonces avanzamos, ¿vale? Bueno, pues Señor, gracias por este tiempo, por este día, Señor, gracias por la hermosa bendición, Señor, de poder participar, Señor, de este tiempo de enseñanza. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos a toda verdad, Señor, que tu paz nos preserve en todo momento y que cualquier pensamiento, cualquier argumento que quiera desviarnos de alcanzar, Señor, tu conocimiento, sea callado en el nombre de Jesús. Que, Señor, nada nos pueda distraer en este tiempo, Padre, de lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Bueno, pues eh, digamos que a donde vamos a apuntar justamente en esta sesión es a Proverbios 21:5, que ahorita lo vamos a leer, pero como les mencionaba, vamos a poner un poquito de contexto para saber de qué estamos hablando exactamente, ¿sí? Diligencia para edificar la casa, ¿sí? Específicamente la casa de Dios. Aquí vamos a comenzar con una pregunta que justamente dice, ¿de qué está hecha la casa de Dios? ¿Sí? Podemos encontrar una descripción en el Antiguo Testamento de esta casa, justamente en Segunda de Crónicas, capítulo 2 versos del 5 al 9. Y si se pueden dar cuenta, ahí lo que está resaltado en amarillo, justamente habla de los materiales con los que esta casa fue, fue construida, ¿no? Dice que fue construida con oro, con plata, bronce, hierro, con púrpura, grana, azul, y menciona justamente el esculpir, ¿sí? Pero entendemos que eso se refiere justamente a las piedras, a las rocas con las que bueno, un edificio en ese entonces y a la fecha también se levanta, ¿no? También más adelante habla acerca del cedro, del ciprés y del sándalo, que estos son árboles, o sea, madera, ¿vale? Entonces, eh, eso es lo que se ocupó justamente para la construcción de aquella casa, ¿sí? Ahora, ¿esto en nuestros días tiene alguna relevancia? ¿Tiene algún significado? Sí, porque así como en otras partes de la Biblia, el Señor nos habla a través de parábolas, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte que nosotros estamos leyendo ahorita aquí en Crónicas, nosotros lo podemos tomar como una parábola justamente para entender de qué está hecha la casa de Dios, ¿sí? Pero bueno, les adelanto un poquito y como la mayoría de ustedes ya saben, pues no estamos hablando de una casa física, no estamos hablando de una casa construida con materiales físicos, estamos hablando de la casa de Dios que es espiritual, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ahorita lo vamos a enfatizar de todas formas. Ok, entonces esos son como los materiales, ¿no? Con los que se edificó la casa. Ahora, aquí vamos con otra pregunta, ¿sí? ¿De dónde
se sacan esos materiales hoy? ¿Sí? Esa es como una buena pregunta, pues porque podemos hablar de los materiales, sí, pero pues ¿dónde los vamos a conseguir? O, ¿no? O sea, no nos vamos a ir aquí al bosque a cortar los árboles, ok, eso lo entendemos, pero entonces, ¿de dónde se va a sacar esa madera de la que estamos hablando? ¿Sí? Si estamos hablando de que los materiales con los que fueron construidos, fue construida la casa, tiene un significado, bueno, entonces, ¿dónde está el significado de esas cosas? Aquí está. Mira, por ejemplo, solamente voy a mencionar algunos de todos los materiales que se mencionaron. Oro y plata. Según Proverbios 16:16, si quieren vamos para allá. Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Aquí lo está poniendo en comparación, lo está poniendo en contraste justamente, ¿sí? Para que nosotros entendamos que pues no se refiere a que vamos a tener que ir a comprar oro, que vamos a ir a empeñar nuestra bici para que nos den oro o cosas así. No, está hablando de la sabiduría, está hablando de la inteligencia, ¿sí? Eso es como lo equivalente al oro y la plata. En otras palabras, ¿sí? Se refiere a esos tesoros ocultos de la sabiduría que hay que escudriñar, ¿sí? Dice en otra parte de Proverbios, sí como a la plata la buscares, ¿no? Hablando de la sabiduría. Ese es el valor, el alto valor que tiene la palabra de Dios, hablando espiritualmente, ¿sí? Obviamente no lo podemos comparar con una piedra, con un mineral, ¿sí? Pero es solamente para que entendamos y mencionemos el alto valor que tiene, ¿vale? Ahora, aquí viene una parte un poquito más compleja. También habla de que esta construcción, esta edificación, se llevó a cabo con madera, ¿sí? Y aquí yo entre paréntesis le puse enseñanza de maestros. En algunas ocasiones, dentro de la palabra, cuando se habla acerca de la madera, pues, perdón, cuando se habla acerca de los árboles, ¿sí? En algunas ocasiones se utiliza como una figura para hablar justamente de los maestros, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan de una historia que está en el Nuevo Testamento, que es la de Zaqueo. Dice que él se tuvo que subir en un árbol, ¿no? Para alcanzar a ver a Jesús. Justamente esa es una de esas ocasiones en las que el árbol representa un maestro, ¿sí? Alguien que te enseña acerca de Dios, acerca de Jesús. Otro ejemplo, pues lo tenemos en el jardín del Edén, ¿no? Cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, la pregunta que Dios le hace a Adán es, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Sí, ahí está la clave. ¿Quién te enseñó? ¿Qué habían comido ellos? Del fruto del árbol. O sea, ellos habían recibido una instrucción por parte de ese árbol, o entre comillas, maestro, ¿sí? Del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que aquí el árbol representa en muchas ocasiones a un maestro, ¿vale? Ahora, específicamente, eh, acá en los materiales que leíamos en Crónicas, hablaba de la madera del Líbano y la vamos a usar de ejemplo para entender qué es la madera, ¿sí? Justamente Líbano significa montaña nevada, ¿sí? O montaña blanca, pero es montaña blanca porque en esas montañas cae nieve, ¿ok? Ahora, por otro lado, el Líbano también es un árbol, o sea, un maestro, como ya lo explicamos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con la enseñanza de los maestros? Vamos a Isaías, ¿sí? 55, versos 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come,
así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, tanto la lluvia como la nieve representan la palabra que desciende del cielo y que se ejecuta. ¿Ok? Aquí estamos hablando de que el Líbano es una montaña nevada, una montaña que tiene nieve. ¿Ok? Donde cuando ustedes ven las películas, cuando vemos las películas donde salen escenarios allá en Europa, en los países nórdicos, o por ejemplo en Canadá o en Alaska, ¿dónde se deposita la nieve? Sobre la tierra, pero también o principalmente sobre los árboles, ¿sí? Entonces, ¿qué te estoy queriendo decir? Que así como la nieve y la lluvia cae sobre los árboles y cae sobre la tierra, así también la palabra que desciende del cielo, ¿ok? Cae sobre quienes están desarrollando, quienes están creciendo y también cae sobre aquellos que ya han alcanzado también una estatura, que son esos árboles, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de madera, y cuando hablamos específicamente de esa madera que viene del Líbano, estamos hablando de que es una enseñanza que viene a través de un maestro, ¿sí? Y que ese maestro la recibió ¿de dónde? Del cielo, ¿sí? Una enseñanza que recibió del cielo, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, entonces, otra vez, no se refiere a madera como las tablas que venden en la maderería, ¿no? Se refiere a la enseñanza que recibimos por parte de los maestros, ¿sí? Por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Ahora, eh, acá hay otra parte que justamente dice, en Segunda de Crónicas decía, que trajeran a quienes sabían esculpir. Cuando dice esculpir, pues está haciendo referencia a las rocas o a las piedras. Yo siempre había tenido la pregunta de cuál es la diferencia entre roca y piedra, y pues roca es como una parte o como un fragmento mucho más grande, y la piedra es como lo que se desprende de la roca, ¿ah? Por explicarlo de una manera simple, ¿no? Ahora, ¿a qué hace referencia esto de las rocas o las piedras? Hace referencia a las revelaciones, ¿sí? ¿Por qué podemos decir esto? Miren, vamos a Mateo 16, verso 17. Mateo 16, 17. Le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? De él es de donde proviene la revelación. Y dice el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿sí? Aquí no está diciendo que la iglesia va a ser edificada sobre un hombre llamado Pedro, no, está diciendo que la iglesia va a ser edificada sobre esta revelación. ¿Cuál es la revelación? Pues lo que Pedro le dijo a Jesús. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, sobre esta roca, sobre esta revelación que no te dio carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, edificaré, edificaré mi iglesia. Ajá. Entonces, es justamente por esto que podemos decir que tanto roca o piedra en la Biblia representan generalmente revelaciones. ¿Ok? Ahora, todas estas descripciones, todos estos significados, pues entran en lo que nosotros conocemos como la verdad. ¿Ok? Entonces, ¿a qué vamos con toda esta explicación? ¿Sí? Que realmente, ¿sí? No vamos a edificar la casa de Dios con cosas, con objetos, ¿sí? La casa de Dios se edifica con la sabiduría. La casa de Dios se edifica con la enseñanza.
y la casa de Dios se edifica con las revelaciones. ¿Ok? Para concluir esta parte, recordemos la parábola de los dos cimientos. ¿Sí? Justamente habla de dos personas que edificaron sus casas. Uno lo edificó ¿dónde? Sobre la roca, sobre la revelación, sobre la enseñanza, ¿sí? Y otro lo edificó sobre la arena. ¿Cuál de las dos sobrevivió a la tempestad, a la tormenta? La que fue edificada con sabiduría, ¿sí? ¿Y qué dice Jesús? Cualquiera que oiga y haga las palabras que yo he hablado, a éste le compararé con el hombre prudente. ¿Sí? Entonces, ahí nuevamente podemos confirmar que la casa de Dios se edifica con sabiduría, con las revelaciones, con la enseñanza. ¿De acuerdo? Ahora, para terminar esta introducción, ¿sí? Otra pregunta. ¿Quién es esa casa? Respuesta sencilla, nosotros, ¿sí? Nosotros somos esa casa que debe ser edificada. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Sí? Y por otro lado dice Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y te das cuenta, aquí está hablando de que nosotros somos la obra de sus manos. Somos esa casa, somos ese templo que está siendo edificado, que está siendo construido. ¿Ok? Ahora, sí, Gina, adelante. Ah, sí, no, nada más que, digo, sí me queda muy claro eso que dices de la casa, porque pues nosotros somos, o sea, simbólicamente, pues representamos esa casa, esa morada, ¿no? Ajá. Donde Dios pues va a morar, donde Dios nos va a hacer sus revelaciones. Pero lo que estabas diciendo con respecto a la roca, bueno, yo siempre tuve la idea de que la roca es el Señor, es Jesucristo, y Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. ¿No sería más bien la roca, tendría ese significado o es aparte de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, Ajá, es que mira, ambas cosas están bien. Te voy a mostrar. Dame un segundito. sí, Dice 1 Corintios, capítulo 1, verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, Jesucristo es la roca. Eso está ajá, bien. sí, Pero, sí, ¿qué crees? Jesucristo también, según este verso que acabamos de leer, es la sabiduría de Dios. sabiduría, Entonces, ajá, ya sea claro, que nos refiramos a Jesucristo como la roca sí, o nos refiramos a ok, la roca como la sabiduría, estamos hablando de lo mismo. sí, lo mismo, ok, sí, sí, gracias, era todo. Vale. Bueno, entonces, nosotros somos esa casa, ¿de acuerdo? Esa obra en construcción para que el Espíritu Santo habite en nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, ahora sí vamos al verso con el que yo les mencionaba, hacia donde íbamos a nosotros apuntar esta, esta enseñanza, ¿sí? Ya teniendo como estas bases. Vamos a Proverbios 21, verso 5. Proverbios 21, verso 5. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Sí? Espero que esta media hora que nos queda
podamos alcanzar a cubrir como todo este verso. Lo voy a repetir. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esta parte? Miren, como siempre, los proverbios nos muestran un contraste. ¿Sí? En la primera parte del verso, que es por lo menos desde donde empieza el versículo hasta el punto y coma, nos está hablando del diligente, ¿sí? Por consecuencia, es muy probable que la segunda parte del verso nos vaya a hablar del negligente. Y efectivamente, dice, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza, ¿sí? Entonces, personaje número uno, diligente. Personaje número dos, negligente, ¿sí? En la Biblia, el negligente lo podemos conocer también por otro nombre. Vamos a Proverbios 10:4, ¿sí? Proverbios 10:4. Fíjate lo que dice. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Si te das cuenta, está hablando de algo muy similar a Proverbios 21:5, porque dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Y Proverbios 10:4 dice que la mano de los diligentes enriquece. Está hablando de la abundancia, está hablando de la riqueza con el diligente. Y por otro lado, hablando del que se apresura alocadamente o el negligente, ¿sí? Dice eh, que de cierto va a la pobreza, o como dice Proverbios 10:4, que la mano del negligente empobrece. ¿Ok? Ahora, ¿por qué te leía este verso? Para llevarte a otro verso, ¿sí? Em, este está en Proverbios 13:4. Yo te dije que al negligente lo podemos conocer por dos nombres. Uno es negligente y el segundo es perezoso, ¿sí? El perezoso. Dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada, ¿sí? Entonces, ya entendiendo esta parte, de un lado tenemos al diligente, del otro lado tenemos al negligente o también famoso por ser perezoso, ¿ok? Ahora, el verso de Proverbios 21:5 empieza de la siguiente forma. Los pensamientos. Si nosotros vamos a la raíz de esa palabra, pensamientos en este versículo, nos va a hablar de que significa caminos, planes o disposiciones. ¿Ok? Caminos, planes o disposiciones. O sea, no solamente son cosas que pasan aquí en la mente, también se refiere como a aquellas determinaciones, ¿sí? Que establece aquellos, pues sí, como lo explicamos ahorita, caminos que se van a seguir, ¿de acuerdo? Las disposiciones o los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Qué crees? El diligente, por ponerlo de una manera más clara, el diligente es aquel que busca, es aquel que se esfuerza en la palabra. El diligente es aquel que busca llevar a cabo lo que está aprendiendo, ¿sí? Lo que está recibiendo de parte de Dios, porque fíjate, hace rato nosotros leíamos en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, ¿sí? ¿Qué sería lo contrario a esto? ¿Qué sería lo contrario a el alma del perezoso desea y nada alcanza? Lo pondría de la siguiente forma. El alma del diligente desea, ¿sí? Y alcanza.
Pero ¿por qué alcanza? Porque el diligente ejecuta. O sea, el diligente no se queda nada más en los pensamientos, el diligente no se queda nada más en las intenciones, el diligente ejecuta lo que está entendiendo, el diligente ejecuta obedientemente lo que ha recibido por mandamiento, ¿de acuerdo? Fíjense, dice, dame un segundito, hablando de que el diligente no solamente recibe, no solamente entiende, sino que ejecuta. Dice Josué 22:5. Josué 22:5. Dice, solamente que con diligencia cuiden de cumplir el mandamiento. ¿Sí? Así, vamos a leer hasta ahí, ¿no? Solamente que con diligencia cuiden de cumplir el mandamiento. ¿Sí? Y bueno, el resto del verso habla de lo mismo. Y la ley que Moisés siervo de Jehová os ordenó, que amen a Jehová su Dios y anden en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos y le sigan a él, ¿sí? Y le sirvan de todo su corazón y de toda su alma, ¿de acuerdo? Acá nos están preguntando, Natán, ¿quién es el diligente? ¿Sí? En pocas palabras, diligente es quien sabe lo que tiene que hacer y lo hace, lo ejecuta, ¿sí? Y también, esta es como otra característica del diligente, que no tiene que estar siendo como así lo decimos acá en México, ¿no? Como que nadie te tiene que andar correteando, ¿no? O sea, tú sabes lo que tienes que hacer y lo haces, ¿sí? Y es más, a veces haces más de lo que se te está pidiendo, ¿sí? Hay una parte, si no mal recuerdo, en la carta a Filemón, donde justamente Pablo le dice a Filemón, Filemón 1:21, le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, ¿sí? Ese es el diligente, el que sabe lo que tiene que hacer y lo hace, y además hace más de lo que se le está pidiendo. O sea, busca siempre hacer más. ¿Esto es bíblico? ¿Está en la escritura? Sí. Jesucristo decía, cuando te pidan que des una milla, da la otra, ¿no? Cuando te pidan tu abrigo, ¿no? Algo así, no recuerdo exactamente justamente cómo dice, pero justamente Jesús hablaba de esto, ¿no? Cuando te pidan algo, cuando te dan una instrucción, busca dar más de ti. Ese es el diligente, ¿vale? Ahora, justamente ya hablamos acerca del diligente, ¿no? Que es el que cumple, el que ejecuta, el que lleva a cabo, ¿ok? Ahora, ¿quién es el negligente o el perezoso? ¿Sí? Para continuar con la explicación. Vamos nada más checo que esté bien la cita. Sí, Proverbios 21:25, para hablar de quién es el negligente. Dice Proverbios 21:25, el deseo del perezoso le mata,
porque sus manos no quieren trabajar, ¿sí? Y no está hablando solamente de un aspecto laboral de nuestras vidas, está hablando de un aspecto espiritual, ¿sí? Acuérdense que, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, si en algo, hablando espiritualmente, nos tenemos que esforzar, es en la gracia, ¿sí? Nos tenemos que esforzar en la gracia. O sea, en todas las cosas que el Señor ha dispuesto para nuestro crecimiento, en todas las cosas que el Señor ha dispuesto para que nosotros nos convirtamos en esos ministros, en esos siervos útiles para el Señor, ¿sí? Miren, vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 2 verso uno. Segunda de Timoteo, capítulo 2 verso uno. Aquí está lo que te estoy diciendo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le dice en el 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí? Pero en pocas palabras y volviendo como a la explicación, el perezoso no quiere trabajar, el perezoso no quiere esforzarse, el perezoso no quiere esforzarse en la gracia, ¿sí? En cambio aquí, según este verso de 2 de Timoteo 2:1, hijo mío, cuando Pablo dice esto, está hablando de un discípulo, ¿sí? El discípulo es un hijo. Dice, tu discípulo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y como te decía, la gracia es todo lo que el Señor ha dispuesto para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros podamos desarrollarnos espiritualmente. ¿De acuerdo? Y el perezoso decide no hacerlo. El perezoso no lo hace y eso termina trayendo muerte a su vida. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo hasta aquí la diferencia entre el negligente y el diligente? ¿Sí? Sí, Es bien importante esta parte. Ok. Ahora, vamos a ver un ejemplo de unas personas que no fueron diligentes y eso trajo consecuencias, tanto a sus vidas como al pueblo. Sí, dice Segunda de Crónicas, capítulo 24, a partir del verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 24, a partir del verso 1. Dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. ¿Sí? Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Ahí entra el título de esta enseñanza: diligencia para edificar la casa de Dios. ¿Sí? Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salgan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y ustedes pongan diligencia en el asunto. ¿Qué estaba haciendo Joás como rey? Le estaba dando una instrucción, ¿sí? A los sacerdotes y a los levitas y además les estaba diciendo: quiero que pongan diligencia en esto. O sea, no que nada más me oigan y me digan, sí, sí, lo vamos a hacer y no lo hagan. Quiero que lo hagan y que lo hagan bien, que lo hagan como se debe, ¿sí? Y dice, eh, y pongan diligencia en el asunto, ¿no? ¿Qué fue lo primero que no hicieron los levitas? Pues no pusieron diligencia, porque dice, pero los levitas no pusieron diligencia, ¿sí? Ahora, por lo cual
el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? O sea, el sacerdote tenía una chamba. ¿Y cuál era esa chamba? Procurar que los sacerdotes y los levitas recolectaran esa ofrenda, recolectaran ese dinero que se iba a usar para restaurar año con año la casa de Jehová. Pero ¿qué estaba haciendo el sacerdote? Dice el verso 3 que tomó para él dos mujeres y engendró hijos e hijas. O sea, él estaba ocupado en sus asuntos, ¿no? Él estaba ocupado teniendo hijos. Él estaba en su rollo, ¿sí? Y llega el rey y le pregunta, ¿por qué no has estado en esto, no? Porque, o sea, yo como rey no tendría que estar haciendo esto, no tendría que estar atrás de los levitas y los sacerdotes. ¿Esa de quién es responsabilidad? Del sacerdote. Entonces, ni los sacerdotes ni los levitas estaban poniendo diligencia en, ¿cómo se dice? Recolectar este recurso para la casa de Dios, ¿sí? Y, y dice el verso 7 porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. En otras palabras, en lugar de haber guardado el dinero para la restauración de la casa de Jehová, ¿qué dice el verso 7? Que gastaron, o sea, destruyeron la casa de Dios y además gastaron su dinero, sus recursos en los ídolos, ¿sí? Y además todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Qué fuerte, o sea, en lugar de haber consagrado lo que ellos tenían para la edificación del templo, ellos lo gastaron en sus ídolos. Los levitas, en lugar de hacer su trabajo, los sacerdotes, en lugar de hacer su trabajo, se ocuparon en sus propios asuntos, ¿sí? Ahora, aquí para nada hubo diligencia. Al contrario, hubo negligencia. ¿Y qué dijimos que era el negligente? El que no quiere trabajar, el que no quiere hacer lo que Dios le está mandando a hacer, ¿sí? Y además dice que el deseo del negligente lo mata. ¿Por qué? Pues porque sus deseos pues no van de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿no? Y terminan destruyendo el templo y la casa que son, ¿sí? Ahora, yo te pregunto, ya tenido como todo este panorama, ¿qué necesitaría el negligente para restaurar la casa de Dios, la casa de Jehová? Si o sea, la casa está destruida y el dinero lo gastaron en ídolos, en sus ídolos, ¿qué necesitarían entonces los negligentes para restaurar la casa de Dios? Dejar todo lo pasado, dejar, pues como dice, sus ídolos y todo eso, y volver a la casa de Dios. Bueno, o sea, volver a Dios. Exactamente. Arrepentirse, ¿no? Arrepentirse, ¿sí? Pero hablando en este contexto de Segunda de Crónicas 24, lo que estábamos leyendo, ¿qué necesitarían esas personas para restaurar la casa de Jehová? En pocas palabras, trabajar. Exactamente, Natán. Trabajar, ¿sí? Esforzarse. Y hace rato, ¿qué decíamos que era esforzarse? Esforzarse en la gracia de Dios, esforzarse en la palabra, esforzarse en la oración, esforzarse en el congregarse, esforzarse en la gracia de Dios, en todo lo que el Señor ha dispuesto para nuestro crecimiento. Ahora, fíjate, cuando nosotros hemos gastado en nuestros ídolos, ¿qué crees? Nos hemos hecho ricos en la carne, pero miserables en el espíritu. Miserable en el espíritu no es lo mismo que pobre en el espíritu, ¿ok? Cuando tú y yo gastamos nuestro tiempo, cuando tú y yo gastamos nuestra energía, cuando tú y yo gastamos todo lo que somos
en nuestros ídolos, en nuestros planes, en nuestras cosas, alejado completamente de Dios, nos volvemos ricos en la carne, pero miserables en el espíritu. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué hago para dejar de ser un rico en la carne y convertirme en un rico en sabiduría? O sea, un pobre en espíritu. Es un poco chistoso el juego de palabras, pero entiéndanme. ¿Qué hago para dejar de ser un rico en la carne y convertirme un rico en sabiduría? Fíjate, recuerda la enseñanza, la parábola del joven rico. Dice que llegó un joven y le dijo a Jesús, maestro, ¿no? Yo quiero ser tu discípulo, yo quiero seguirte. ¿Qué hago para obtener la vida eterna? ¿Qué le responde Jesús? Sigue los mandamientos, ¿sí? Asegúrate de seguirlos y listo, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del rico? Esos ya los cumplo. Esos ya, o sea, para mí están bien papita. ¿Qué sigue? Y le dice el Señor, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, ¿sí? Este joven era rico, pero parabólicamente no está hablando de cosas materiales. ¿De qué está hablando? Era un joven que era rico en la carne, ¿sí? ¿Y qué le dice el Señor? Vende todo lo que tienes. ¿Cómo vendo yo las riquezas que tengo en la carne? Mira, cuando yo me dispongo a profundizar en la palabra, cuando yo me dispongo y me determino a conocer más de Dios, yo voy a empezar a conocer lo que está mal y lo que está bien. Entonces voy a tomar lo que está mal y le voy a decir al Señor, Señor, esto ya no lo quiero en mi vida. Ya no quiero esto en mi vida. Y entonces el Señor, ¿qué crees? Me va a dar una palabra, me va a dar un versículo, me va a dar algo para vencer eso que está mal en mi vida. Entonces, yo me estoy despojando de esa riqueza carnal. Yo le estoy entregando al Señor esa riqueza en mi carne. ¿Y Él qué me va a dar a cambio? Él me va a dar a cambio sabiduría para vencer el mal. Él me va a dar a cambio una sabiduría que me va a enseñar por qué eso está mal y qué es lo que Dios quiere para mi vida. Eso es vender lo que tenemos. Eso es vender las riquezas en la carne, ¿sí? ¿Y por qué dice Jesús, ve y dalo a los pobres? ¿Voy a ir a darle mi pecado a los pobres? No, ¿sí? Para empezar, ¿quién es el pobre? El pobre de espíritu es el que depende del Señor completamente, ¿sí? El pobre de espíritu es aquel que tiene su riqueza en el Señor, en la sabiduría, ¿ok? Entonces, dice, ve y dale a los pobres. No le voy a ir a dar el pecado del que me despojé. Yo voy a ir a darle la enseñanza que yo recibí al haberme despojado de ese pecado. Yo voy a ir y se lo voy a dar a un pobre de espíritu, a alguien que está buscando del Señor, alguien que también se está despojando de su pecado. Yo voy a ir y se lo voy a enseñar, se lo voy a dar. Por ejemplo, yo estoy batallando vamos a poner un ejemplo, con el alcoholismo y le digo, Señor, te entrego esto, no lo quiero más. Y el Señor me da una palabra y me dice, si tú bebieres de esta agua, jamás volverás a tener sed. Y yo lo creo, y por medio de esa palabra soy libre del alcoholismo. Ahora tengo una sabiduría, ahora tengo una enseñanza que me hizo libre de ese vicio, de esa maldad. Y entonces veo un pobre de espíritu que está buscando también despojarse de esa maldad llamado alcoholismo. Y le digo, oye, ¿sabes qué? El Señor a mí me habló esto, el Señor a mí me reveló esto cuando yo dejé el alcoholismo, te lo doy, te lo comparto. Eso es vender lo que tengo y darlo a los pobres. Y entonces sí,
puedo seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque me he despojado de toda esa maldad, me he despojado de todas esas cosas, ya no hay nada que me estorbe, ya no hay ese peso. Ahora en libertad decido volverme en discípulo, en siervo de Jesucristo. ¿Sí? Obviamente en el discipulado, en el proceso, hay muchas más cosas de las cuales nos vamos desprendiendo, ¿sí? O sea, pero ¿qué era lo que necesitaba en ese momento el joven rico? Despojarse de la riqueza, de la abundancia de pecado que había en su vida. Y entonces sí, en esa libertad, convertirse en un discípulo de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿por qué te estoy mencionando todo esto? Miren, hace rato leíamos acerca de la reedificación del templo, ¿sí? En Segunda de Crónicas 24, estas personas que no recolectaron el dinero y que mejor se lo gastaron, ¿sí? Por más que ellos quisieran reedificar el templo, no les alcanza, no les alcanza, no tienen fondos. ¿Por qué? Porque se lo gastaron en sus pecados. ¿Qué tendrían que hacer? Bien dijeron hace rato, pero todavía no llegábamos a la explicación. Despojarse del pecado, arrepentirse, vender todo eso, esforzarse en la palabra, en la oración. Perdónanos, Señor, por todo esto que hicimos, vender todo eso para entonces sí tener los recursos para edificar la casa, para edificar el templo. ¿Sí? Hace rato leíamos en Proverbios 13:4. Vamos de nuevo a ese verso. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Qué pasó con los de Segunda de Crónicas 24? ¿Les alcanzaba para reconstruir el templo? Porque eran negligentes, porque eran perezosos. ¿Y qué dice Proverbios 13:4? El alma del perezoso desea, pero nada alcanza, no le alcanza para edificar la casa, no le alcanza para edificar el templo. ¿Qué necesita para que entonces sí le alcance? Ponerse a trabajar. Pero no estamos hablando de salirse a las 5 de la mañana a la chamba, no, estamos hablando del trabajo espiritual, del esfuerzo en la gracia, para que entonces sí le alcance, para que entonces sí tenga los recursos para construir, para que entonces sí tenga esa madera del Líbano, ese oro, esa plata, esas piedras, esas rocas, para que entonces ahora sí le alcance para edificar la casa. ¿Sí? Esto es tremendo. Ahora, esto que te estoy hablando, ¿tiene algún otro fundamento bíblico en la palabra? Sí. Miren, vamos a, ¿dónde está? Lucas 14:28. Lucas 14:28. Dice, Lucas 14:28. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? En otras palabras, aquí está diciendo, si te vas a poner a construir, primero asegúrate de que te alcance. ¿A qué se refiere esto? De que no te hayas gastado todo el presupuesto en tus pecados. Si te lo gastaste, entonces vende lo que tienes, ¿sí? Recibe la sabiduría, recibe la enseñanza, y entonces sí, cuando tengas los elementos necesarios, empieza a edificar. Empieza a construir, a restaurar la casa de Dios en tu vida, ¿sí? Es un mandamiento. Porque ¿qué dice el 29? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo,
este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Híjole, ¿sí? Por eso el clamor de David, ¿no? Que decía, no abandones la obra de tus manos, el Señor cumplirá su propósito en mí, pero ¿eso de qué habla? ¿Quién crees que está diciendo esa oración? ¿Un diligente o un negligente? Pues un diligente, alguien que está buscando depender del Señor, alguien que está buscando que la obra en su vida sea completada, alguien que está interesado en que su vida sea edificada. ¿Sí? El negligente no le va a estar rogando a Dios porque no quiere trabajar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando un negligente vende todo lo que tiene para edificar la casa? Se convierte en en un diligente, ¿sí? ¿Cuál es la esperanza del negligente? Pues que se ponga a trabajar en lo espiritual, ¿sí? Que se ponga ahora sí que a vender todo lo que ha acumulado con una riqueza, hablando de pecado, ¿no? Entonces, Eh, ya para concluir, miren, nos alcanzó el tiempo re bien. Eh, se los voy a presentar como en tres conclusiones, ¿sí? Ya para terminar este tiempo, ¿sí? Número uno, el diligente, antes de ponerse a edificar, se sienta y calcula lo que se va a necesitar, ¿sí? Es lo que acabamos de leer en Lucas 14, 28, perdón. El diligente, antes de ponerse a edificar, se sienta y calcula lo que se va a necesitar. ¿Sí? Ahora, número dos, el negligente no medita, ¿sí? No se detiene a pensar y por lo tanto, pues es probable que no le vaya a alcanzar, ¿sí? Y fíjate, justamente es lo que dice la segunda parte del Proverbios 21:5. La segunda parte del Proverbios 21:5. Mas todo el que se apresura alocadamente es sin sabiduría. Todo el que se apresura, entre paréntesis, a edificar sin sabiduría, de cierto va a la pobreza. Y pobreza no está hablando de pobreza de espíritu, está hablando de la miseria espiritual, de la ruina, ¿sí? De la destrucción del templo. ¿Ok? Y conclusión número tres, que es como la general. Al diligente le alcanza para la edificación del templo, porque se ha despojado de sus riquezas carnales, obteniendo a cambio sabiduría, que son los materiales preciosos para la edificación. Esa última conclusión se las voy a escribir aquí en el chat para que lo puedan copiar. Ahí está. Al diligente le alcanza para la edificación del templo porque se ha despojado de sus riquezas carnales, obteniendo a cambio la sabiduría, que son los materiales preciosos para la edificación. ¿Ok? Y ya por último, para fundamentar o respaldar esta conclusión, vamos a Romanos capítulo 12, verso 10. Ah, no, perdón. Romanos capítulo 12, verso 11. Romanos 12, verso 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, más bien fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿sí? Esforzándonos en la gracia, ¿vale? Y hay una promesa para quienes se esfuerzan, hay una promesa para quienes trabajan en la gracia,
Hay una promesa para quienes buscan la edificación de esta casa. Dice Hebreos 6, 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Solicitud y diligencia son sinónimos. Para plena certeza de la esperanza, dice el verso 12, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí? El hecho de que tú y yo seamos diligentes hasta el fin, ¿sí? Eh, nos va a convertir o nos va a hacer iguales a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿De acuerdo? Entonces, a eso justamente se refiere el título de esta enseñanza, ¿sí? Diligencia para la edificación de la casa de Dios que somos nosotros. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? No, todo bien, todo bien. Vale, muchas gracias. Perfecto, pues vamos a orar para terminar con esta sesión, ¿vale? Bueno, pues Señor, gracias por esta palabra, gracias Señor por esta bendición de tu revelación, Padre. Sabemos que aún hay muchas cosas más que tú quieres hablar a nuestras vidas. Señor. Por eso te decimos que nuestro oído está dispuesto a que tú continúes hablando a nuestros corazones. Señor, que en este tiempo y que a través de esta palabra, Señor, venga convicción de pecado a nuestras vidas, para que todo aquello que nosotros valoramos más que a tu sabiduría, lo vendamos. Que todo aquello, Señor, que nosotros consideramos una riqueza, la vendamos, Señor, para recibir de tu enseñanza, para recibir de tu sabiduría, y que con esos materiales, además de compartirlo con otras personas, podamos utilizarlos para la edificación de tu casa, Señor. Nuestro mayor anhelo, Señor, es convertirnos en esos templos vivos que manifiestan tu presencia donde quiera que van, dando a conocer quién tú eres, Señor, de una manera clara, de una manera precisa. Eso es lo que anhelamos, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes en este proceso, para que seamos lo suficientemente humildes para conocer aquellas cosas que hay que vender, para entonces tener todo lo necesario para levantar esa edificación, Señor, y no quedarnos a medias. Gracias, papá. Gracias porque nosotros creemos en tu fidelidad, creemos en tu misericordia, creemos en tu bondad. Nos seguiremos esforzando en tu gracia, que es todo aquello que necesitamos para crecer, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, por esta palabra. Te pedimos que sea preservada, que nadie nos la vaya a robar, Señor, que sea sellada en nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias. Ya. Gracias a Dios y muchas gracias a ustedes por su tiempo y por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Saludos, que estén muy bien. Nos vemos despuesito. Un abrazo. Okay. Bye. Bye bye.